Hola, en este video vamos a aprender, vas a aprender a utilizar, a cómo usarla y cómo implementar la estructura enum o enumeración en C#. Esta es una estructura muy importante que nos va a ayudar a nosotros a trabajar de manera eficiente y vamos a entender cómo funciona y las cosas que podemos hacer con ellas. Esta estructura es un tipo de dato especial que se utiliza para definir un conjunto de constantes con nombres. Esto facilita la legibilidad y el mantenimiento del código. Se usa principalmente cuando se tiene valores que presentan opciones limitadas y conocidas. Pero antes de empezar y continuar, te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y me motiva a hacerte más y mejores videos sobre tecnología, programación y cosas del área. Continuamos. Lo primero que vamos a hacer a continuación es hacer un ejemplo simple. Vamos a utilizar aquí la enumeración. Vamos a ponerla. Voy a poner aquí enum y lo voy a llamar día, semana, o sea, día de la semana. Vamos a abrir la llave y vamos a cerrarla. Y se me puso esto en mayúscula, no debería ser así. Y por supuesto hay un error acá, porque ven que ves que lo estoy poniendo aquí adentro, dentro del mail, ¿verdad? No debe de colocarse ahí. Eso se coloca fuera del main, porque esto es una función. En la clase pudiera ser acá. Si lo pones aquí, lo tengo dentro de la clase o fuera de ella, de la clase. También aquí lo podemos poner. En este caso, para estos ejemplos, lo vamos a utilizar acá. Aquí afuera. O sea, se puede colocar dentro del static void main, no. Ahora, dentro de acá se puede utilizar y dentro de acá. En este caso lo pusimos fuera de la clase, de aquí que dice class program, fuera de él. Como ves, vamos a rellenar la enumeración con las constantes que podemos utilizar. Vamos a utilizar un ejemplo común, día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lo puse uno al lado del otro, pero eso no importaría, pero lo vamos a ordenarlo uno debajo del otro, así. Vamos a ponerlo de esta manera. Ahí está. Cuando yo hago esto, es prácticamente, imagínate que es una constante que se llama día de la semana. Voy a crear una acá de ejemplo. Imagínate que yo hiciera esto. Día de la semana es igual a esto. Y pusiera aquí lunes. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero crear el martes, ¿cómo lo voy a hacer? Si esa constante solamente me está recibiendo el lunes. Tendría que crear un día de la semana 1 llamado martes. Sin embargo, y declararlo como constantes principalmente. En este caso, no lo voy a declarar como constante, como una variable constante, porque voy a utilizar acá la enumeración. Entonces la enumeración sería esta y estas serían los valores prácticamente. Si yo solo muestro y lo utilizo en pantalla, podemos utilizar el console.writeLine y colocamos aquí día, semana, pero la gente me lo pone el punto lunes. Si eso yo lo imprimo, así de simple, vamos a imprimirlo a ver qué sucede. Mira ahí cómo me muestra la palabra lunes. Entonces, si te fijas, la palabra lunes que me está mostrando es prácticamente el valor lunes, porque esto es un valor. Este viene siendo la variable que contiene varios elementos, como pueden ver ahí. Los valores de la constante tienen, son prácticamente en el interior, tienen números. Es decir, su valor principal es 0, pero ese valor se puede modificar. Si yo quisiera ver el número, yo aquí pongo lunes y voy a convertir esto entero. Voy a castearlo, poniéndola en delante como lo acabo de poner acá. Ahí estoy casteando esto y voy a ejecutar nuevamente y vamos a ver el resultado. Simplemente con ponerle eso ahí, mira cómo me muestra un 0. Ahora, porque el primer valor de lunes es 0. Si yo pongo aquí en vez de lunes, ejecutamos
punto miércoles, por ejemplo, lo tenemos ahí. Eso me debería de dar un 2. Porque si comenzamos con el 1 en 0, sería 0, 1, 2. Miércoles viene siendo un 2. Aquí debo de cerrarlo. Y vamos a ver. Pero ahí donde aparece un 2. Entonces fíjate que ahí tenemos un número 2 porque es el índice. Ese número yo pudiera cambiarlo. En algunas ocasiones tú puedes ver que aparezca esto. El valor del índice prácticamente, o el número interno, lo voy a poner un 30. Al yo cambiar eso, ahora yo quiero que miércoles tenga un 30 en su interior y mira cómo aparece un 30 aquí. Porque le asigné un 30. O sea, lo que hice fue, lo que estoy haciendo es que en vez de que aparezca, ahora si quito el casteo, esto aquí, el entero, lo quito en la numeración y actualizo y verificamos a ver qué nos da. Mira cómo aparece ahora la palabra miércoles. Ya no aparece el número. Entonces, normalmente nosotros utilizamos los enum cuando nosotros tenemos una lista de elementos que son limitadas. Por ejemplo, como los días de la semana son limitados, los números del 1 al 10 o del día al 20, si son inclusivamente son números. Cierto tipo de elementos de variables. Por ejemplo, el pi, etcétera, que sean constantes, pero son limitados. Días de los meses del año. Podemos utilizar esto porque esto es prácticamente una constante que tiene varios elementos, pero esos elementos no cambian. Porque es la única forma, porque si tuviéramos constante manual, a nivel de ejecución yo no puedo realizar un cambio de ella. Ahora, si yo lo que quiero entonces es recorrer esto de forma dinámica, yo puedo utilizar for o for each para eso. Porque aquí yo lo estoy haciendo manual, entonces tengo varios elementos, pero no puedo recorrerlo porque es uno a uno. Y están como tipo constante porque no se cambian. Yo puedo cambiarle el valor, incluso puedo asignarle un índice nuevo al miércoles. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera recorrer todos los elementos? Yo puedo utilizar un for, vamos a ver cómo lo haríamos. Un for, aquí. A ese for le vamos a asignar i, mientras i sea menor que, vamos a poner aquí la palabra enum, o la clase en este caso enum, haciendo referencia a enumeraciones, porque ahora sí, como lo estoy haciendo dentro de Macy, necesito esta clase. Punto get values. Y esos valores que yo tengo ahí, lo voy a convertir con el type of, utilizando esto. Y aquí voy a pasarle, aquí adentro, día, semana. Se llama día, semana. Día, semana. Abro llave y cierro llave. En este caso, ok, tendría que como hacer una conversión de esto a un array, pero no. Aquí esta parte, necesito poner que esto, punto y coma, y más para aumentar el bucle, el y más. Aquí en esta parte, el coma es punto y coma. Okay. Pero aquí en esta parte, aquí, justamente aquí, después de haber puesto el enum que acabo de poner, esta función, debo poner punto len, porque necesito es el tamaño. Entonces, con esa línea, punto len, con esa línea que acabo de poner ahí, entonces ahora yo vengo aquí adentro y lo que voy a hacer es guardar o tener el día. Por ejemplo, voy a poner aquí día, semana. Día, semana. Voy a crear una variable del tipo día, semana llamada día. Y voy a guardar en ella un casteo de datos. Y ese casteo de datos que acabo de obtener, bueno, necesito, como voy a reutilizar esta parte de aquí que acabo de poner, esto que está aquí, lo voy a reutilizar bastante para evitar tener que ponerlo porque tengo que utilizarlo aquí. Entonces, para evitar eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar esta parte, y aquí afuera, arriba del bucle, del for, voy a crear un array,
llamada valor, que va a ser igual a lo que contenga yo acá. Punto y coma. Entonces, fíjate ahí que he puesto, voy a bajar esto, he agregado esta parte aquí, este array de tipo llamado valor. Entonces ahora esto aquí, que fue lo que puse allá arriba, lo voy a cambiar por valor. Ahora estoy poniendo esto que está aquí, lo estoy poniendo acá donde dice valor. Y ahora aquí ya no tengo que también, como dije que tenía que volver a usarlo, pongo aquí valor de nuevo, punto, get, otra vez voy a poner get valued, pero no values, sino get valued. Si te fijas, no tiene S, porque este tiene una S, porque son todos los valores que yo estoy obteniendo. En este caso no. Entonces aquí voy a utilizar ahí, y es la variable del bucle que va aumentando. Ahora, ¿qué voy a poner? Voy a usar un console. Vamos a usar un console. Console.println. Y dentro de ese console voy a mostrar lo que son los días. Ok. Días aquí. Punto y coma. Aquí si tú te fijas yo tengo un error. Aquí me está saliendo. Porque tengo que castear lo que proviene de acá. Castearlo a día de semana. O sea, día semana. Que es la enumeración que tengo ahí arriba. O sea, he casteado este valor, esto que está aquí. Lo he casteado a día semana. Para poder guardarlo en esta variable llamada día. Y ahí sí me aparece. Entonces si pongo aquí una concatenación. Pongo aquí el día es y vamos a ejecutar. Vamos a ver. Vamos a esperar a ver que se muestre. Mira cómo aparece ahí. El día es lunes, el día es martes, el día es miércoles, el día es jueves, el día es viernes. Este miércoles que aparece ahí arriba es porque lo estamos imprimiendo, lo estoy imprimiendo acá. Justamente es porque se está imprimiendo acá, ese. Entonces, prácticamente lo que hice para darle un repaso rápido, con la clase num, llamé todos los valores de mi enumeración día-semana, que mi enumeración día-semana es esta que está aquí. Fíjate, que es esta. Esta que está acá es la misma que está acá. Entonces, llamé todos los valores y lo guardé en la variable valor, que es de tipo array. Luego aquí hice un for normal, pero le dije que ese for va a llegar máximamente a lo que contenga la variable valor y va a contar con el len los elementos que contenga. En este caso, va a llegar, como llega tenemos aquí 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, sería menor que 5, son 5 vueltas. Ya él sabe el for. Va aumentando el for normal. Entonces aquí, ¿qué hizo aquí? Utilicé la variable valor de nuevo y le dije obtener valores. ¿Pero qué valores? Solamente valor, o sea, individual, porque aquí lo hace en plural, pero aquí lo estamos haciendo individual, por eso no tiene la S, que aquí sí tiene. Aquí le pasamos ahí, que es el índice o sea, prácticamente el número que va aumentando, que va a representar el índice para obtener si el lunes, que vale 0, martes vale 1, etc. Y luego eso lo guardé aquí en la variable día que tengo acá, que hice un casteo de datos aquí con día semana, y aquí creé una variable día del tipo día semana que es de tipo enumeración para guardar el resultado en esa variable. Y aquí simplemente imprimí esa variable. Ya en cada vuelta que yo puedo hacer lo que yo quiera con eso, porque me va a ir mostrando los elementos. Ya ahí, si yo quisiera, por ejemplo, le digo, mira, si día es igual a 1, es igual a 1, es igual a 1, entonces muestra ese día. Pero ¿qué sucede? Te vas a fijar en algo. Mira que yo puse día, pero día me está devolviendo una palabra. Yo no quiero la palabra, yo quiero un número. Entonces, para eso, hago un casteo de datos del día y lo convierto entero. Al castear el día y convertirlo entero, ahora sí, fíjate que se fue el error y me está devolviendo un 1, y ahí yo me va a comparar lo que contiene esto, que va a ser o sea, lo que contiene el día a nivel de número, que fue lo que pusimos ahorita,
Y cuando me muestre el 1, eso es lo que me va a imprimir. Me va a imprimir la palabra, que es lo que yo necesito. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver. Míralo ahí donde aparece el día martes. O sea, hice el casteo de datos para obtener y hacer la comparación. Y ahí me aparece solamente el martes. Me sigue apareciendo el miércoles por lo mismo de ahorita, que debí de quitarlo, pero lo dejé ahí. Estoy utilizando un for. Ya para culminar, vamos a mostrar cómo hacerlo con un for each. Para realizar esto con un for each sería más simple todavía. Porque con un for each, yo ni siquiera tengo que crear lo de la variable. Bueno, si no quiero. No es necesario. Porque fíjate. Voy a poner aquí for each. For each. Abro llave. Cierro llave. Entonces, abro llave y cierro llave. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Entonces, dentro del for each, en la condición, vamos a poner lo que necesitamos. Tú ves esta parte que está acá, que yo tuve que hacer esto aquí. Con el for each no necesito hacerle eso dentro. Lo pongo ahí. Puse día, semana. Ahora pongo aquí y ya con el for each yo no necesito hacerlo de valor ni nada de eso. Simplemente tomo esta parte que hice acá y lo voy a poner aquí, seguido del in. Fíjate como que rápido ya el código más pequeño. Ahora con el for each, esta parte de aquí, no necesito hacer esto. Porque ya como tengo a día aquí, inmediatamente no tengo que hacer la conversión. Entonces, obtengo aquí esta línea de código simplemente en el medio y utilizo esto. Si te fijas, es menos, con un for tengo que hacer todo esto. Con un for each lo simplifico de esta manera. Por eso es que los for each son más eficientes y son más efectivos, porque acuérdate que el for each uno lo usa cuando tiene una lista de elementos que uno más o menos conoce, o que vienen de listas, de arreglos, de base de datos, pero como esto es un arreglo prácticamente, que contiene esto, de elementos, de forma interna, por eso se puede utilizar un for each para recorrerlo. Entonces, si eso lo ejecuto, incluso vamos a poner el día, lo voy a poner aquí, for each, para que veas, para que se note y sepas cuáles son los del for each y cuáles no. Vamos a ejecutarlo. Mira donde aparece el día, for each, el día es martes. Y este de arriba es del for. Si yo lo saco esto de acá, ya lo sacamos para que se muestren todos. Mira, ya te aparecen todos. Estos son los del for, esto de arriba, y los de abajo que dicen for each, es lo mismo, pero es con el for each. Lo que pasa es que tiene esa palabra que yo la acabo de poner. Entonces, como te fijas, es más efectivo. Se puede hacer con for, se puede hacer con for each, pero es más efectivo hacer esto y utilizar las numeraciones con el for each. Así que espero que te haya servido, que hayas entendido. No olvides suscribirte, darle like, compartir con tu compañero y espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Espero que hayas pausado el video y hayas escrito el código y así puedas haberlo entendido. Chao, chao.